Bueno, buenas tardes, doctor y compañeros. A continuación voy a sustentar de manera general lo que se hizo en esta tarea, la tarea 3, que es las ondas electromagnéticas en medios guiados. Mi nombre es Daniel Felipe Vargas, pertenezco al grupo 74 y mi código es 10524034479. Pertenezco al CEA Duitama, Ingeniería Electrónica, y lo repito, en la materia teoría electromagnética y ondas. Entonces, la actividad consistió en definir unas cositas inicialmente para tener una base teórica sustentable para poder realizar la actividad. Entonces acá nos preguntan un poquito sobre la transmisión de línea para más adelante definir los parámetros de esta transmisión de línea, donde prácticamente hablamos de la impedancia de entrada. Este parámetro, el VSWR, que es un radio estacionario, el parámetro eléctrico, que viene dado por la longitud sobre lambda. Como bien sabemos, lambda es la longitud de onda. Y en el tercero nos preguntan un poquito sobre la carta de Smith, la cual vamos a estar trabajando más adelante. Entonces, inicialmente nos dan un primer ejercicio donde nos dan unos parámetros geométricos, nos dan las propiedades del conductor, las propiedades que se necesitan para poder realizar, y finalmente la frecuencia, la cual la vamos a basar con el número de identificación. Y el primer parámetro que nos piden es hallar la resistencia, la inductancia, la capacitancia, pero para ello necesitamos primero hallar el coeficiente de permeabilidad. Entonces lo hallamos con esta fórmula, donde reemplazando los datos vamos a obtener 3.50 por 10 a la menos 5 metros. Tenemos la comprobación en GeoGebra científica para luego hallar la resistencia. Vemos que acá necesitamos el dato. Lo único que vamos a hacer es reemplazar datos y nos va a dar este resultado, pero acomodándolo un poco mejor nos va a dar 53.29, 53.3 por 10 a la menos 3 ohmios sobre metros. Lo mismo lo hacemos con la inductancia, y nos va a dar en henry sobre metros, nos va a dar 0.92 por 10 a la menos 6 henry sobre metros. La capacitancia queda Faraday sobre metros, que es un número bastante pequeñito, que es 27.1 por 10 a la menos 12 Faraday sobre metros. Y por último tenemos este parámetro acá, que también nos va a dar un poco pequeño, que da 0,1 por 10 a la menos 12 sin el metro sobre metro. Podemos observar que todo está corroborado con la calculadora de GeoGebra. Entonces, usando esto, vamos a hallar los parámetros de propagación, pero para ello necesitamos este WC, que va referido a 2pi por la frecuencia, por la capacitancia, y lo mismo con la inductancia. Entonces es esa frecuencia angular que también está corroborada, y con eso ya vamos a hallar gamma. Entonces gamma es los factores que acabamos de tener. Hallamos la raíz cuadrada, acá ya metemos imaginarios y nos va a dar una respuesta concreta, que es la que estoy seleccionando acá, que da una parte real y una imaginaria. Para alfa va a ser la parte real y beta va a ser la parte imaginaria. Entonces, con estos datos vamos a hallar la impedancia, que prácticamente es tomar la resistencia, tomar la conductancia, tomar estos parámetros que acabamos de tener, y vamos a tener como respuesta, después del desarrollo matemático, 184.36 menos 1.77i. Entonces acá corroboramos que este es el resultado que nos arroja la calculadora. Y por último nos piden que hallemos la velocidad de propagación,
la longitud de onda, lambda, y la atenuación. Lo único que tenemos que hacer, por ejemplo, la velocidad de propagación es la frecuencia angular sobre beta, nos va a dar que es una velocidad muy grande porque viene dado en metros sobre segundo, pero lo convertimos a kilómetros sobre segundo. Entonces decimos que la velocidad de propagación de esta onda son 200.150 kilómetros por segundo. Lo mismo vamos a hacer con la longitud en lambda, el cual nos va a dar 417.85 metros. Y la constante de atenuación nos va a dar bien pequeñita aplicando la fórmula, decibeles sobre kilómetro menos 1.25 decibeles por kilómetro. Entonces acá también tenemos la corroboración de los datos y aparte de ello adjuntamos el pantallazo del probador. Entonces podemos corroborar que las respuestas son muy cercanas o casi exactas a lo que se presenta en los cálculos matemáticos. En el segundo punto tenemos una línea coaxial, tenemos ciertos parámetros como el ZL, que es 35 menos 75i, la longitud va a ser el número de grupo, 74, y vamos a utilizar para lambda el dato de nuestro documento, de nuestro código, convirtiéndolo a metros 0.479. Entonces, para hallar la impedancia de entrada, vamos a reemplazar esos daticos aquí en donde corresponde, en la fórmula estipulada, y nos va a dar una impedancia de entrada de 40.82 menos 85.20i. Lo mismo vamos a hallar el coeficiente de refracción, en el cual solo tenemos que reemplazar, nos va a dar un número real, una parte real, una parte imaginaria, pero lo vamos a convertir a entrada con ángulo. Entonces nos va a dar 0.6384, es un ángulo de menos 83.7. Entonces ya con esos datos vamos a hallar el PSWR, en el cual solo tenemos que reemplazar ese coeficiente de refracción acá y nos va a dar 4.53. Entonces acá también tenemos el probador, mire por ejemplo acá el BSWR 4.53, acá también este coeficiente de refracción en imaginario y en ángulo prácticamente nos da lo mismo. También podemos ver que el ZIN, la impedancia de entrada, nos va a dar exactamente lo mismo. Lo que pasamos a hacer al tercer punto es hacer lo que acabamos de hacer en el segundo punto, pero en la carta de SWIFT. Entonces, siguiendo el proceso correspondiente en el cual hay que agregar los datos como el ZL y el Z0 y después pedir la línea ubicándola en la longitud de onda más o menos 0.479, nos va a dar que ubicándola podemos observar, después de tomar los pantallazos correspondientes, que nos va a dar una serie de datos. Entonces nos preguntan en este punto la impedancia de entrada, nos va a dar este valor, el cual, haciendo la comparación con el resultado teórico, nos da un valor muy cercano, no da exacto, pero da muy cercano. También podemos observar acá el coeficiente de reflexión, el cual el resultado acá da el mismo, pero en el ángulo está desfasado un poquito. Y podemos ver el resultado del BSWR, que en el otro nos da 4.5 y acá nos da 4.3, entonces la diferencia no es mucha. Entonces también pasamos al ejemplo de aplicación. Yo averiguo un poquito sobre el cable coaxial en las conexiones de internet, el cual inicialmente, cuando empezó el furor esto, el medio de comunicación de esta señal era llevado a cabo por cables coaxiales, los cuales eran súper rápidos, súper efectivos, y hasta tenían líneas submarinas, que era un cable que llevaba una línea en cobre que iba recubierta por una fibra especial para protegerla y con un recubrimiento
encauchetada. Entonces acá damos el ejemplo donde vemos la línea de cobre, la protección, una segunda protección, una tercera protección, el cual tenía una serie de virtudes y debilidades. Se presentaba en ocasiones mucha interferencia, pero bueno, a medida que ha pasado el tiempo se han buscado mejores opciones. Este permitía la transmisión de voz, de video, de datos, pero hoy en día está la fibra óptica, un cable que hace viajar la información a mucha más velocidad y con mucha más efectividad. Entonces, eso era todo lo que tenía para hablarles de esta tarea. Muchas gracias.